Imagina un desierto vasto y solitario, donde el viento arrastra la arena caliente y el cielo parece un océano interminable. Es aquí, al pie del imponente monte Sinaí, donde los israelitas se detienen después de meses de haber escapado de la esclavitud en Egipto. Moisés, su líder, ya había demostrado que tenía una conexión especial con Dios, pero lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. No era solo un encuentro, era un evento que marcaría la historia de la humanidad. Dios le habló a Moisés, dando una orden clara: el pueblo debía prepararse para un evento sin precedentes. Moisés subió al monte, y Dios le dio instrucciones precisas. Los israelitas tenían que santificarse, lavarse y purificar sus vestiduras. Tenían 3 días para preparar su corazón y su espíritu para lo que vendría. Esta espera de 3 días no era cualquier preparación, era una cuenta regresiva para un encuentro que transformaría el alma de un pueblo entero. La tensión se sentía en el aire, cada día más intensa, más cercana a la manifestación del poder divino. Moisés, fiel a la misión, bajó de la montaña con la advertencia de Dios: ningún hombre o animal debía acercarse al monte ni siquiera tocarlo, bajo pena de muerte. El monte Sinaí era ahora un terreno sagrado, consagrado por la presencia de Dios, y nadie podía cruzar ese límite sin ser invitado. Esto añadía una atmósfera de misterio y reverencia. Cada israelita sabía que algo poderoso estaba por suceder, algo que ellos nunca habían visto ni imaginado. La anticipación era palpable, y nadie quería perderse ese momento. La orden de Dios fue obedecida con temor y temblor. El pueblo se mantuvo al margen, sabiendo que lo que se avecinaba era un encuentro con lo divino, una oportunidad única para escuchar la voz de Dios mismo. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, los israelitas se preguntaban qué revelaría Dios en aquel encuentro, sintiendo que el monte, que siempre había sido una formación rocosa y solitaria, ahora vibraba con un poder que no podía ser contenido. Y así, con el corazón de todo un pueblo al borde de un cambio trascendental, comienza el momento más esperado. El tercer día se acercaba, y con él, el sonido de trompetas desde los cielos. Este es solo el inicio, una preparación que desencadenará eventos inimaginables en el siguiente capítulo. La atmósfera cargada de expectación nos lleva a la manifestación del poder de Dios, donde el monte Sinaí será escenario de algo nunca antes visto. El tercer día finalmente llegó, y con él, una escena que nadie podría olvidar. Al amanecer, el cielo se oscureció repentinamente, como si la misma naturaleza se preparara para un evento que trascendía lo terrenal. Nubes densas envolvieron el monte Sinaí, y de repente, un trueno poderoso retumbó, sacudiendo el suelo bajo los pies de los israelitas. Los relámpagos iluminaban el cielo, creando destellos que hacían que el monte pareciera arder desde su interior. Y en medio de este espectáculo celestial, un fuerte sonido de trompeta comenzó a resonar, creciendo en intensidad, como un llamado sobrenatural que se hacía eco en cada rincón del campamento. El miedo se apoderó del pueblo. Aquellos que habían sido testigos de las plagas de Egipto y del cruce del Mar Rojo sabían que estaban ante algo mucho más grande, mucho más aterrador. El monte Sinaí ya no era simplemente una montaña, se había convertido en el epicentro de la presencia de Dios. Nadie se atrevía a acercarse, y el límite que Moisés había marcado ahora se sentía como una barrera infranqueable entre lo humano y lo divino. Moisés, sin embargo, avanzó hacia el monte, desafiando los temores que retenían a los demás. Subió, envuelto en la nube de espesa oscuridad, mientras el pueblo miraba desde abajo, con los ojos llenos de asombro y temor. Dios descendió en forma de fuego sobre el monte Sinaí, y el fuego envolvía la cumbre mientras la montaña temblaba como si no pudiera contener la gloria de la presencia divina. Era como si la misma tierra reconociera que la autoridad suprema había descendido sobre ella. Desde la cima, Dios llamó a Moisés, y sus palabras resonaron como un trueno, una voz profunda que parecía surgir de la misma esencia del monte.
Mientras Moisés hablaba con Dios, el sonido de la trompeta no dejaba de retumbar, marcando el ritmo de un encuentro que quedaría grabado en la historia. La presencia de Dios era tan abrumadora que el pueblo de Israel, temblando de miedo, rogó a Moisés que fuera él quien hablara con Dios, para que ellos no tuvieran que escuchar esa voz temible que hacía vibrar sus corazones de pavor. No nos hable Dios directamente, no sea que muramos, le dijeron, conscientes de su fragilidad ante la inmensidad de lo que presenciaban. Y fue así como Moisés, el mediador entre el cielo y la tierra, entre lo finito y lo eterno, quedó solo en la cima del monte, envuelto en la nube, escuchando directamente a Dios. Este encuentro no solo demostraba el poder y la gloria de Dios, sino que también revelaba su deseo de acercarse a su pueblo a través de Moisés. Pero esta manifestación divina era solo el preludio de algo aún más profundo y significativo, la entrega de las leyes y mandamientos que definirían el destino de Israel. Ahora, la conexión entre el hombre y Dios se afianza, mientras la voz divina se dispone a dar las instrucciones que establecerán el pacto con el pueblo elegido. Lo que sigue es la entrega de los mandamientos, un momento en que las palabras de Dios se vuelven guía para la vida y la sociedad del pueblo de Israel. La entrega de los 10 mandamientos y la ley. Con Moisés en la cima del monte Sinaí, rodeado por la densa nube de la presencia divina, comenzó uno de los momentos más trascendentales de la historia bíblica, la entrega de los 10 mandamientos. Era un instante cargado de solemnidad, donde las palabras de Dios se transformaban en las leyes que regirían no solo la vida de los israelitas, sino que dejarían una huella profunda en la historia de la humanidad. Cada mandamiento era una guía, un vínculo que delineaba cómo debía ser la relación entre Dios y su pueblo, y entre los seres humanos entre sí. Mientras Moisés escuchaba atentamente, Dios le dictaba con precisión estas leyes, grabándolas en 2 tablas de piedra. Estas tablas no eran meros documentos, eran la representación física de un pacto eterno, un acuerdo divino que contenía normas de vida que abarcan desde la veneración exclusiva a Dios hasta el respeto a los demás, prohibiendo la idolatría, el asesinato, el robo y el falso testimonio. No tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Las palabras cobraban una fuerza que resonaba no solo en la montaña, sino en los corazones de quienes esperaban al pie de ella. La revelación no se limitó solo a los 10 mandamientos. Durante los 40 días que Moisés pasó en el monte, Dios le habló de muchas más leyes y principios que iban a ser la columna vertebral de la vida en comunidad para los israelitas. Le reveló las instrucciones para la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. Cada detalle, desde la medida de los altares hasta la vestimenta de los sacerdotes, era una manifestación de la voluntad de Dios, y Moisés absorbía cada palabra, consciente de la responsabilidad que tenía al ser el portador de esta revelación. Sin embargo, mientras Moisés recibía estas instrucciones, abajo, el pueblo se mostraba cada vez más inquieto. Ellos habían visto a su líder desaparecer en la montaña por semanas, envuelto en el misterio de la nube, y la incertidumbre comenzaba a sembrar la semilla de la duda. Pero Moisés permanecía absorto en la presencia de Dios, entendiendo que este pacto no solo era una guía, sino un compromiso, un lazo eterno entre un Dios santo y un pueblo llamado a vivir de acuerdo a sus preceptos. Este momento en la cima del monte Sinaí simbolizaba la transformación de un pueblo recién liberado de la esclavitud a una nación con un propósito y una ley. La entrega de estas tablas de piedra, con los 10 mandamientos grabados en ellas, era un acto de amor y autoridad, una manera de mostrar que la libertad traía consigo una responsabilidad profunda. Moisés sabía que lo que llevaba consigo cambiaría para siempre la historia de su gente, y se preparaba para descender con las tablas en las manos, listo para entregar al pueblo lo que había recibido. Pero el descenso de Moisés al campamento no sería tan sencillo como esperaba. Lo que encontraría al regresar pondría a prueba la lealtad de Israel a este pacto recién sellado.
En su ausencia, una crisis de fe llevaría a los israelitas a tomar una decisión que marcaría el próximo gran desafío en esta historia, la rebelión y la construcción del becerro de oro. El pacto y la rebelión del pueblo. Mientras Moisés permanecía en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches en la cima del monte Sinaí, la paciencia del pueblo de Israel comenzaba a agotarse. Desde abajo, los israelitas miraban hacia la cima cubierta por la espesa nube, pero sus ojos ya no veían a Moisés, solo veían el paso de los días y la ausencia de su líder. La incertidumbre comenzó a sembrar la duda en sus corazones y pronto la duda se transformó en desesperación. Se preguntaban si Moisés volvería y si alguna vez escucharían las palabras de Dios a través de él. Este vacío de liderazgo los llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, el hombre al que Moisés había dejado como encargado. La petición de los israelitas era un reflejo de su miedo y de su necesidad de ver algo tangible, algo que pudieran adorar en lugar de confiar en lo invisible. Aarón, presionado por la multitud, accedió a sus demandas y recolectó oro de los pendientes de los hombres y mujeres del campamento. Con este oro fundió un becerro, un ídolo que los israelitas proclamaron como su Dios, aquel que, según ellos, los había sacado de Egipto. La idolatría se apoderó rápidamente del campamento. Mientras Moisés recibía las leyes de la alianza en la montaña, el pueblo abajo celebraba una fiesta pagana alrededor del becerro de oro, bailando y sacrificando en honor a una figura que ellos mismos habían fabricado. La traición al pacto recién establecido era evidente, y el rugido de su fiesta llegó hasta los oídos de Dios en la cima del monte. Tu pueblo se ha corrompido, le dijo Dios a Moisés con una mezcla de indignación y tristeza. La ira divina estaba por desatarse sobre los israelitas, y Dios incluso le propuso a Moisés destruir a la nación entera y formar una nueva a partir de él. Pero Moisés, mostrando un profundo amor por su pueblo y un sentido de responsabilidad, intercedió fervientemente. Clamó a Dios, recordándole las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Su súplica fue tan intensa que logró calmar la ira de Dios, quien decidió no destruir al pueblo. Sin embargo, Moisés sabía que debía descender y enfrentar la realidad de la rebelión. Al bajar del monte, las 2 tablas de piedra en sus manos, Moisés fue testigo de la devastadora escena, el pueblo entregado a la idolatría, celebrando frente al becerro de oro. Lleno de indignación y dolor, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas al pie del monte, como un símbolo de la ruptura del pacto por parte del pueblo. En ese momento, la esperanza y la decepción se entrelazaron en el corazón de Moisés, que sabía que la alianza que debía guiar a Israel había sido violada de la manera más flagrante. Moisés, con una autoridad restaurada, llamó a los levitas a su lado y ejecutó un castigo severo sobre aquellos que se habían rebelado, trayendo un juicio que buscaba purificar al pueblo de su pecado. Aquella noche, miles cayeron, y el campamento se cubrió de un silencio solemne, mientras el pueblo comprendía la gravedad de su traición. A pesar de la dureza de este acto, era un intento de restaurar el orden y recordarles a los israelitas el precio de abandonar a su Dios. Pero la historia no termina aquí. A pesar de la profunda ruptura causada por la rebelión, Moisés sabía que había una oportunidad de redención. Subiría una vez más al monte Sinaí, esta vez con un clamor de perdón, buscando renovar el pacto que había sido quebrantado. Con esto, la historia se dirige hacia un momento de restauración, donde la misericordia de Dios se revelaría de manera inesperada y el resplandor de su gloria volvería a tocar la vida de Moisés y del pueblo. La restauración del pacto y la renovación del pueblo. Con el campamento sumido en el silencio y el dolor tras la rebelión del becerro de oro, Moisés sabía que había llegado el momento de buscar la restauración. Aún con la responsabilidad sobre sus hombros y las tablas rotas como testimonio de la traición de su pueblo, Moisés subió de nuevo al monte Sinaí, llevando consigo un ruego de perdón.
Esta vez, su misión era tan clara como urgente: interceder una vez más por Israel y pedirle a Dios que renovara el pacto que había sido quebrantado. Moisés se presentó ante Dios con un corazón humilde y una súplica que revelaba el peso de su amor por su pueblo. Si he hallado gracia en tus ojos, perdona su pecado, y si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Este acto de intercesión extrema mostraba la disposición de Moisés a sacrificarse por el bien de su gente, una muestra de liderazgo que resonó en los cielos. Dios, escuchando su clamor, le reveló que aunque castigaría a los culpables, él no abandonaría a Israel. En lugar de destruirlos, les daría otra oportunidad para redimirse y continuar su camino hacia la tierra prometida. Dios instruyó a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra, similares a las primeras, para que escribiera de nuevo los 10 mandamientos. Este acto simbólico representaba un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para Israel de vivir bajo las leyes de Dios. Moisés ascendió una vez más al monte con las nuevas tablas, sabiendo que en esta ocasión no solo se trataba de recibir las leyes, sino de restaurar la conexión quebrada entre el Creador y su pueblo. Durante otros 40 días, Moisés estuvo en la montaña, sin comer ni beber, sumergido en la comunión con Dios mientras las nuevas instrucciones eran grabadas. El perdón de Dios no fue solo un gesto de misericordia, sino una renovación del pacto, una reafirmación del propósito de Israel como nación elegida. En esta ocasión, Dios reveló su carácter a Moisés de una forma más íntima, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas palabras no solo resonaron en la cima del monte, sino que también marcaron un nuevo entendimiento de la naturaleza de Dios para Moisés y para todo Israel. Al descender del monte Sinaí con las nuevas tablas, Moisés llevaba consigo no solo la ley restaurada, sino un rostro que reflejaba la gloria de Dios. Su rostro brillaba con una luz deslumbrante, tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Era un símbolo del profundo encuentro que había tenido con lo divino y de la renovación que Dios había otorgado a su pueblo. Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo cada vez que hablaba con los israelitas, pero cada vez que regresaba a la presencia de Dios, retiraba el velo, reflejando la cercanía única que había alcanzado con el Señor. Este nuevo comienzo marcó una transformación para Israel. Dios renovó su promesa de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, y los israelitas, conscientes de la gravedad de su pecado y de la misericordia que habían recibido, se comprometieron a seguir las leyes con un fervor renovado. El campamento, que antes había sido un lugar de idolatría, se convirtió en un lugar de reverencia, donde la construcción del tabernáculo, según las instrucciones de Dios, se volvió el centro de la vida de la comunidad. Así, el monte Sinaí, testigo de la traición y de la restauración, se convirtió en el símbolo del compromiso renovado entre Dios y su pueblo. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos y la gloria de Dios en su rostro, descendió con una nueva misión: guiar a los israelitas, no solo como un pueblo liberado de la esclavitud, sino como una nación que había visto la misericordia de Dios y que, a pesar de sus caídas, seguía siendo parte del plan divino. Con este pacto restaurado, se encaminaban nuevamente hacia la tierra que les había sido prometida, sabiendo que cada paso que daban era guiado por la mano de Dios.